Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Buenos días, muchas bendiciones para este día que el Señor nos regala. Día especial, Día del Señor, día en que estamos celebrando la victoria de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Así que muchas bendiciones para cada uno de los que nos escucha y también de los que nos podrán ver a través de EBN en algún momento de la noche. Un saludo maravilloso en el nombre del Señor. Qué bueno poder saludarte nuevamente otro lunes más. En este tu programa Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, que por misericordia de Dios pastoreamos la Iglesia de Dios Pentecostal en la Parguera de Lajas, en el suroeste de Puerto Rico. Y también, por su misericordia, estamos como presbíteros del distrito de Mayagüez, el distrito de la zona oeste-suroeste. Es una bendición estar como cada lunes aquí para compartir contigo la palabra del Señor. La oferta radial de esta tu emisora que te hace bien, 96.9, es este programa Desafíos Actuales. Y como hemos dicho siempre, desafío es algo que tenemos que enfrentar, a veces un poco difícil, a veces con unos retos particulares, pero lo enfrentamos sin huir, porque para este tiempo Dios nos ha colocado en este lugar, en este tiempo, en la iglesia, en este lugar Puerto Rico, para ser la voz de este tiempo para el mundo. Así que los desafíos siempre llegan. Cada sociedad, cada temporada, cada siglo tiene sus propios desafíos y hombres y mujeres valientes los enfrentan de forma asertiva, de forma correcta, para ser más que vencedores. No tenemos temor, sino que añadimos el valor del Espíritu Santo a nuestras vidas. Hoy quiero compartir un tema muy particular que yo espero que no cree controversia, ¿verdad? Es un tema donde se usa mucho en el vocabulario de las iglesias carismáticas pentecostales, ¿verdad? Y quisiera dialogar acerca de la unción. ¿Qué es la unción? ¿Tendremos unción? Hay una preocupación, ¿verdad?, que tengo en mi corazón, la quiero compartir contigo. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, vamos a ver nuestra realidad y vamos a identificar cómo podemos nosotros vivir una vida bajo la unción. Como te dije, en el vocabulario carismático pentecostal, esta palabra es muy común, pero me parece que a veces la hemos implementado, usado, aplicado de forma no totalmente correcta. Quisiera empezar diciendo que la unción no es lo mismo que hablar lenguas. La unción no es lo mismo que caer en reposo. La unción no es lo mismo que recibir una experiencia espiritual donde mi cuerpo reacciona. La unción tampoco es correr. La unción tampoco es reírme. La unción tampoco es gritar cuando predico. Entonces, en ocasiones hemos confundido la unción con estos términos que acabo de compartirte. Hablar en lenguas es hablar en lenguas. Es una manifestación espiritual que se desarrolla en el ser humano a través de la señal de hablar en lenguas o el don de hablar nuevas lenguas. Y es hablar en lenguas. Pero eso no implica unción. Cuando alguien cae en reposo, es una manifestación espiritual que la reconocemos, pero eso tampoco es unción. La unción tiene una connotación en dos palabras, y es autoridad y poder. La unción es una capacitación, la unción es una investidura de poder para vencer, para salir adelante.
tenemos la dificultad que hoy, en términos generales, se habla mucho de lo sobrenatural. Se escriben libros de lo sobrenatural, se canta himnos sobre lo sobrenatural, coros sobre lo sobrenatural, predicamos lo sobrenatural. Pero la pregunta que tengo que hacer en esta reflexión de lunes sobre desafíos, ¿tú estás experimentando en lo privado, en lo personal, en lo familiar, lo sobrenatural? ¿Tú estás experimentando la unción del Santo de Dios en tu vida? Porque a veces puede haber una experiencia emocional que se puede confundir con una experiencia espiritual. Y ese es el mayor reto que tenemos en el siglo XXI. Experiencias emocionales que las podemos confundir con experiencias espirituales y adjudicarle una autoridad que no tienen. Cuando yo soy impactado por una experiencia espiritual, mi carácter va a cambiar. Si yo tengo solamente una experiencia emocional, siento un escalofrío, se me paran los pelos, paso una experiencia emocional y no cambia mi carácter, yo tuve una experiencia religiosa. Yo tuve una experiencia emocional. Porque cuando Dios se manifiesta en una experiencia espiritual, no es para emocionarme solamente, sino para cambiar mi carácter, para direccionarme, para darme instrucciones, para cambiar mi vida. Yo creo en las experiencias espirituales. Yo vivo experiencias espirituales. Yo participo de experiencias espirituales. Yo promuevo la experiencia espiritual. En mi culto como pastor, como presbítero, yo promuevo el hablar en lenguas. Yo promuevo la experiencia espiritual. Pero yo quiero hablarte de la unción. ¿Cómo sé que yo tengo unción? ¿Cómo yo consigo unción? ¿Cómo yo vivo la unción? ¿Cómo yo participo la unción? Vamos a partir entonces desde lo que la Biblia me enseña, y es que la unción del Antiguo Testamento estaba limitada para 3 tipos de personas. Había una unción real, una unción sacerdotal y una unción profética. Era una unción limitada a 3 tipos de personas. La unción en el rey, en el profeta y en el sacerdote se manifestaba públicamente a través de un aceite de la unción, una ceremonia de unción, una investidura de unción. La Biblia me relata que Samuel llegó a la casa de Isaí y cuando supo que era David el escogido, derramó el aceite del cuerno que tenía y lo vertió sobre la cabeza de David, y David recibe la unción para ser rey. El libro de Éxodo me habla de una preparación muy particular con unas especias muy particulares para preparar la unción, el aceite de la unción, que se iba a implantar o colocar en el cuerpo de los sacerdotes, en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Y había una manifestación. Esa investidura, esa ceremonia de ese aceite de unción, lo que hablaba era de una autoridad que recibía la persona para ejercer o la realeza, o el sacerdocio, o lo profético. Así que la unción siempre ha representado una investidura de poder. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya la unción no se limita a reyes, sacerdotes o profetas. La unción está disponible para todo el cuerpo de Cristo. Y ahí es que vamos a trabajar, porque nosotros cuando somos ungidos correctamente por la presencia del Espíritu Santo, entonces caminamos en una autoridad. Por eso la Biblia dice, cuando recibas el Espíritu Santo, recibiréis poder. Pero en ese verso de Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, vas a recibir poder para ser testigo. No es recibir poder para experimentar una experiencia espiritual.
quiero que me entiendas bien, no estoy en contra de la experiencia espiritual. Vuelvo a repetirte, yo fomento la experiencia espiritual. Lo que quiero decirte es, la unción es una capacitación y se limita en dos partes, autoridad y poder. La autoridad está en la palabra, en la boca, en lo que hablas, en lo que dices. Cuando Jesús caminaba, y a los 12 años, los sacerdotes decían, ¿con qué autoridad él habla? Cuando Jesús ejerce el ministerio y se para en la barca y manda a callar la tormenta, el viento y el agua, los discípulos dicen, ¿qué autoridad tiene que hasta el viento y el agua le obedecen? Cuando Jesús se para frente a la cueva donde estaba Lázaro, suelta una palabra que dice, Lázaro, sal fuera. Jesús hablaba y al hablar los demonios salían, las enfermedades eran curadas porque había una autoridad en la palabra que él portaba. Y eso es unción. Unción es la autoridad en la palabra que tú sueltas, no por lo que tienes, sino por quien tienes dentro de ti. Quiero expresar la autoridad de una forma práctica en arroz y habichuela que podamos entender. Cuando tú conduces en una carretera y ves una patrulla de policía, lo que nuestro instinto hace es reducir la velocidad. Si yo voy a la velocidad correcta, yo no tengo que reducir la velocidad porque voy en orden. Pero si yo voy fuera de la velocidad correcta, yo reduzco la velocidad simplemente con ver la patrulla del policía. Si no tengo el cinturón de seguridad, inmediatamente me amarro el cinturón de seguridad. Si los hijos no van amarrados o en car seat, algunos padres los esconden. Bájate, bájate, que está la policía. Pero si al otro día tú pasas y ves la misma persona sin uniforme y sin patrulla, tú sigues a la misma velocidad. Tú no escondes a tus hijos y no te amarras el cinturón si no lo tienes puesto. La diferencia entre un día y el otro, teniendo la misma persona, es que un día esa persona tenía uniforme y patrulla y al otro día no tenía ni uniforme ni patrulla. ¿Cuál es la diferencia? Que el uniforme y la patrulla de policía es un mensaje que yo recibo que el gobierno de Puerto Rico le dio una autoridad para detenerme, arrestarme o intervenir conmigo. Y por eso, como reconozco esa autoridad, yo reduzco. El día que está sin uniforme y está sin patrulla, no reconozco la autoridad en la persona. Quiero decirte, eso pasa en el campo espiritual idéntico. La unción es el uniforme de autoridad que te da el gobierno del cielo para que los demonios, la enfermedad, las tinieblas, cuando te vean, tengan que reducir. Que las tinieblas, los demonios, cuando te vean con la autoridad que tú portas, tengan que ajustarse el cinturón y esconder los demonitos. Pero el día que yo no camino con esa autoridad, las tinieblas, los demonios, la enfermedad, pasea por mi vida, por mi casa, porque no tengo autoridad. La autoridad no es mía, es una investidura que el gobierno del cielo me da para yo ejercer autoridad en la tierra a nombre del gobierno al cual yo pertenezco. Yo puedo estar en la iglesia, yo puedo vivir una vida de consagración, yo puedo tener experiencias religiosas y no tener autoridad. Yo puedo vivir una vida todo el tiempo en la iglesia y no asegurarme que tenga unción, autoridad. El poder está en las manos. La autoridad está en la boca, el poder está en las manos. ¿Qué implica el poder en las manos? Que cuando tú colocas las manos, algo tiene que ocurrir. La Biblia establece como norma de vida cristiana, estas señales seguirán a los que creen, no a los pastores, no a los obispos, no a los líderes, no a los presbíteros, no a los cantantes. Estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, autoridad. Pero también dice, hablarán nuevas lenguas, autoridad. Pero también dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hay un poder que se desata a través de las manos cuando hay unción. Los dones se activan, las tinieblas tienen que huir,
algo tiene que ocurrir. Entonces, cuando yo vivo en unción o con unción, yo tengo una vida en victoria. No es una vida sin problemas. No es una vida sin ataques. No es una vida sin obstáculos. Es una vida en victoria. Y de momento, cuando yo tengo la unción, yo puedo experimentar lo sobrenatural, no en el culto, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Hay una expresión que yo uso cuando doy conferencias para matrimonios y es que los problemas más grandes van a pasar en tu casa. Los problemas más significativos van a pasar en tu casa. Los problemas que más te duelen van a pasar en tu casa. Los del trabajo, los de la escuela, te dan coraje, pero los que más te afectan van a pasar en tu casa. Pero la unción que tú portas hará que los milagros más grandes van a pasar en tu casa. Que los milagros más trascendentales van a pasar en tu casa. En una ocasión, leyendo algunas historias, escuché un testimonio del pastor Anacondia, era un pastor muy conocido hace unos años atrás en Argentina, y él decía que él estaba en una campaña de 90 días, de esas campañas que tiraban los predicadores antes, que eran consecutivos las predicaciones, 90 días. Esa última noche había terminado tarde el culto en la madrugada y a las 4 de la mañana él iba a pie para su hotel. Y de momento, mientras va caminando al hotel a las 4 de la mañana, muy cargado, empieza a escuchar a alguien que empieza a gritar. Y cuando él empieza a gritar, se da cuenta que es una manifestación demoníaca. Y decía, Anacondia, tú no puedes. Y Anacondia rectifica que él decía, Señor, yo no tengo fuerza, ya yo no puedo, son 90 días, son las 4 de la mañana. Y empezó a gritar, pero mientras escuchaba el grito, algo pasó por su mente que decía, 2 legiones. Y él decía, si son 2 legiones, esto es peor todavía, porque aquí solamente el Espíritu Santo. Y él dice que él se volteó y le dijo, legión, sal de él. Y siguió caminando, se fue. Escuchó gritos de liberación, no oró, no hizo nada. 2 legiones salieron de aquella persona. Dice que años después estaba predicando y uno de los ujieres que está asignado al cuidado del pastor se le acerca y le dice, no me reconoce, ¿verdad? Le dijo, no, ¿quién tú eres? Me dice, una noche a las 4 de la mañana yo lo perseguí y le empecé a gritar y usted se volteó y lo que me dijo fue, legión, déjalo libre. Aquella noche yo fui libre, conocí al Señor y yo soy aquel hombre que fue libre. Eso es unción, una libertad, una autoridad que hay. También me impactó un testimonio de un pastor que decía, una llamada que recibió, nosotros como los pastores que somos, los siervos de Dios que somos, las personas que caminamos en el ministerio, las llamadas que recibimos es, pastor, me duele tal cosa, ore por mí. Pastor, necesito un milagro en mi casa. Pastor, ore para un trabajo. Pastor, ore porque se me dañó el carro y tengo que hacer un carro. Pastor, ore porque tengo problemas con mi matrimonio. Pero este pastor recibió una llamada y ¿sabes cuál fue? Pastor, ore porque yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y esa llamada impactó tanto al pastor porque yo creo que en mi vida ministerial, solamente una vez, yo soy pastor 22 años, cumplo en noviembre 23 años, una sola vez yo recibí una llamada de alguien que me dijo, pastor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y nosotros estamos muy interesados en que Dios resuelva nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras aflicciones, pero se nos olvida orar para que Dios me llene. ¿Por qué la unción es un reto en el siglo XXI en la iglesia pentecostal y carismática? Porque hemos confundido emociones o experiencias emocionales con la unción. Algo que yo recuerdo del siglo pasado y el siglo pasado hace 24 años, pero los que somos del siglo pasado llorábamos porque Dios nos bautizara. Llorábamos en el altar para que Dios nos llenara. Hoy no hay eso. Hoy
un porciento muy alto no experimenta la experiencia espiritual del Espíritu Santo. Pero cuando haces llamados a eso, son pocos los que pasan. Hay algo que en mi apreciación, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, se ha perdido, es el anhelo por la unción, la presencia y la experiencia con Dios. Decía el salmista, ardientemente anhela mi alma los atrios de Jehová. Quería ser como el gorrión. ¿Qué es el gorrión? Que el gorrión se metía por el techo y hacía sus nidos, y allí en el nido escuchaba la liturgia, el sacrificio, las oraciones, los cánticos, y él decía, yo quisiera ser como el gorrión de estar todos los días en tu templo. ¿Cuánto daría yo de estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? En mi apreciación, el reto que tenemos es que la generación del siglo XXI perdió el anhelo por la presencia de Dios. Nuestro anhelo es para que Dios resuelva nuestros conflictos. Nuestro anhelo es para que Dios me haga un milagro. Nuestro anhelo es para que Dios me dé un trabajo. Nuestro anhelo es para que Dios me dé una novia, un novio, para que Dios cure mi matrimonio. El anhelo es por cosas, pero hemos perdido el anhelo por la presencia del Señor. Por eso cuando yo vuelvo a tener el anhelo por la unción del Santo, y la unción me da impartición, me da poder, yo entonces experimento lo sobrenatural en mi vida, en mi familia, en mi ministerio. Yo puedo experimentar el gozo del Señor, la presencia del Señor. Es un reto la unción porque hemos descuidado ese anhelo y tenemos personas que experimentan gozo, emociones espirituales, pero no son transformados. Y aquí es que entramos. Cuando tú tienes la unción, las tinieblas tienen que huir de ti. Los demonios te van a atacar, pero no pueden vencerte porque tú portas la unción del Santo. Y la unción del Santo te capacita para conocer las cosas. Cuando el Espíritu venga, Él los hará entender. Dice Juan, la unción está en ustedes y la unción los va a hacer conocer. La unción te va a abrir los ojos espirituales y los oídos espirituales para ver las artimañas del diablo y para conocer los planes de Dios, para que no seas confundido. La unción te hace ver lo que está ocurriendo en tu hogar. La unción te hace ver el ataque a la mente a tus hijos. La unción te hace ver las puertas que alguien en tu familia está abriendo. La unción te hace ver por dónde viene el ataque espiritual. La unción te libera, la unción te da capacidad, la unción abre tus ojos. La unción te hace entrar al campo espiritual. Es algo extremadamente glorioso. Cuando tú entras a vivir la unción, tú estás llamado a ser vencedor, victorioso. Cuando tú entras allí, porque todo el mundo quiere una victoria, pero la quiere sin guerras. Y no hay victorias sin batallas. Y entonces, ¿cómo estamos en victoria? No estás peleando ninguna batalla. Si no tienes batallas, no entras en victoria. La gente quiere pedir para tener una unción que no ha sido procesada. La unción es la capacitación espiritual para tú vencer. Vencer en todas las áreas. Vuelvo a repetir, esto no es una vara mágica para que no tengas problemas, para que todo sea miel sobre hojuelas. No, los que portan la unción van a tener que enfrentar constante oposición. Los que portan unción van a tener que enfrentar constante guerra, pero tienen la unción del Señor. Hay creyentes que no quieren el proceso, que no quieren la batalla, y yo no soy ahora portador de más noticias pesimistas que para ser creyente tienes que estar todos los días peleando con el diablo, tampoco, porque eso es otro fenómeno que tenemos de gente que todos los días está peleando con el diablo, no. Y hay días de campos verdes, y hay días de aguas frescas, y hay días de gozo, y hay días de prosperidad, y hay días de bonanza, y hay días de experimentar la presencia del Señor en quietud. El salmista dice,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me lleva a campos verdes y a aguas cristalinas. Y también me pasa por el valle de la sombra y de la muerte. Tenemos hermanos que todos los días están peleando con el diablo. Hermanos que todos los días están en una batalla con el diablo. Tampoco es eso. La unción me lleva a experimentar momentos de quietud, momentos de bonanza, momentos de experimentar el gozo del Señor, momentos de vivir la plenitud de la presencia del Señor. Días buenos, días llenos de gloria. Días llenos de bendición, días llenos de manifestación poderosa, pero también cuando llegue el día malo, tú estás firme para vencer. Y algunos me dicen, pastor, ¿por qué Dios permite vivir estos momentos de aflicción? Porque Dios te va llevando de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de prueba en prueba para llegar a un crecimiento espiritual extraordinario. Para cerrar esta primera sección, yo quiero decirte que la unción es el resultado de estar íntimamente con Dios. Quiero romper este paradigma para ir cerrando este segmento y dejarlo como punto de comienzo para el próximo segmento. La unción no te la transfiere el predicador que te puso la mano y te revolcó el moño. La unción no te la transfiere el predicador que te revolcó el pelo. La unción es el resultado de estar íntimamente con Dios. El Dios que te ve en privado es el Dios que te va a recompensar en público. Con la imposición de manos tú vas a recibir milagros. Con la imposición de manos tú puedes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Con la imposición de manos tú puedes recibir palabra profética. Con la imposición de manos tú puedes recibir liberación. Con la imposición de manos tú vas a recibir bendición, pero la unción es el resultado de meterte con Dios. La unción es un resultado, algo que yo tengo que experimentar. Por eso, en este día yo vengo a traer sobre tu vida el deseo de vivir una vida ungida, llena de la unción del Santo de Dios. Ese es el reto del siglo XXI, frente a la presión que hay afuera, yo ser un vencedor por causa de la unción que porto por la presencia de Dios que está en mí. Así que no te vayas, este es tu programa Desafíos Actuales. En este Día del Señor, en este reto, la unción de Dios en nuestra vida. Muchas bendiciones en este día que nos regala el Señor. Qué bueno que sigues en sintonía con este tu programa de los lunes, Desafíos Actuales. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la radio, en su taponcito o en su trayecto a una diligencia, al trabajo, a la escuela o regresando a la casa. Y aquellos que nos ven a través de las redes sociales por Facebook, tanto el 96.9 que te hace bien o en las redes personales de tu pastor Rafael Felo Vázquez. Qué bueno que los que están desde la primera media hora siguen con nosotros aquí. Qué bueno que continúas. Si este programa es de bendición, te agradeceré que lo puedas compartir para que otras personas puedan recibir la bendición del Señor. Este es tu programa de todos los lunes, Desafíos Actuales, donde hablamos temas en los cuales tenemos que enfrentarnos en este siglo XXI como iglesia, como familia, como personas, individuos, para enfrentarlos, vencerlos, no para huir, no para correr, no para quejarnos, sino para enfrentarnos y salir victoriosos. En el día de hoy estoy hablando de un desafío para la iglesia del siglo XXI y es mantener y tener una unción genuina en nuestras vidas. En la primera media hora, para solamente resumir y poder arrancar con lo que queda de este programa, hablaba de que hemos confundido la unción con hablar en lenguas, hemos confundido la unción con caerme en reposo, hemos confundido la unción con una experiencia emocional o con una experiencia espiritual. Y hablábamos que la unción es una impartición de poder, que hablar en lenguas es otra manifestación, que caer en reposo es una experiencia espiritual, pero que la unción es algo más que una experiencia espiritual o que una experiencia emocional. La unción es la impartición de poder sobre mi vida que me da autoridad y que me da poder. Decíamos también que la autoridad está en la boca y el poder está en las manos. Cuando tú hablas, algo tiene que moverse en el campo espiritual y cuando tú colocas las manos, algo tiene que desatarse en el campo espiritual porque la unción de Dios está sobre ti. Terminábamos este primer segmento de la mañana hablando de que
La unción es el resultado de mi intimidad con Dios. Y ahí quiero tomarlo. La unción es el resultado de estar íntimamente con Dios. Y quiero decirte categóricamente, si yo predico, si yo canto, si yo hablo lenguas, pero yo no tengo tiempo de intimidad con Dios, si yo no tengo tiempo de oración con Dios, si yo no tengo espacio devocional con Dios, yo no tengo unción. Wow, pastor, ¿qué es esto? Hay gente que manipula la unción o la supuesta unción. Hay gente que manipula las emociones. La verdadera unción no manipula. La verdadera unción se manifiesta. Y el resultado de la unción es la intimidad con Dios. Cuando yo estoy íntimamente con Dios, en el cuarto secreto, en mi tiempo privado, en mi intimidad con Dios, la autoridad se desata. Si yo no tengo tiempo para estar con Dios, yo estoy fluyendo en mis capacidades. Es bien fácil ahora predicar. Tú buscas un mensaje, lo copias y lo das. Añades música, sonido, añades luces, añades humo y creas un escenario y manipulas las emociones. Y la gente va a llorar, y la gente va a reír, y la gente va a pasar al frente, y la gente va a llorar, y la gente se va a revolver, pero cuando sale a su casa, sigue igual, porque fue emocionado, no fue transformado. Pero cuando yo porto la unción del Señor, algo se desata en los aires, algo se desata en el campo espiritual, y la persona no sale igual. Va a llorar, va a recibir bendición, puede caer en reposo, pero algo adicional pasó. Cadenas se rompieron. Algo se impartió en su vida. La Biblia me dice que cuando la unción venía sobre Sansón, algo pasaba. Decía, el espíritu fue sobre Sansón y Sansón descuartizó un león con sus manos. La unción, el Espíritu Santo vino sobre Sansón y Sansón mató 1000 filisteos con una quijada de león. El Espíritu vino sobre Sansón y Sansón tumbó unas puertas. Cuando la unción cayó sobre David, David cambió. David siempre fue un cantor. David siempre fue un adorador. Pero cuando la unción vino sobre él, cuando él cantaba, los demonios de Saúl huían. Y yo vengo a hablarte a los cantores que me escuchan, a los adoradores que me escuchan, a los músicos que me escuchan o que me puedan escuchar en una próxima retransmisión de este programa. Tu talento es extraordinario. La capacidad de aprender, qué bueno que la tienes. Pero si a tu talento y a tu capacidad le añades la unción, no hay quien te detenga. Al altar debe subir gente con talento, pero gente con unción. El problema es que estamos subiendo al altar gente con talento, que tocan y cantan bonito. Y algo que está bien tocado, bien cantado y con el equipo adecuado me va a emocionar, porque la música emociona, la música mueve mis emociones, es más, y hay ritmos que mueven mis pies, hay ritmos que mueven mi cabeza, hay ritmos que mueven mi cuerpo, todo eso me va a emocionar. Yo no tengo problema con eso, eso ocurre, pero si sube el talento con la unción, algo se va a desatar. Y yo insto a los adoradores que me puedan escuchar, a los músicos y cantores que me puedan escuchar, busca la unción davídica. Esa unción que cuando tú toques o cuando tú cantes, los demonios salgan, la gente sea sana, la gente se convierta, haya libertad. Hace muchos años, mientras leía la Biblia, en Crónicas capítulo 25, algo me chocó, que había leído, pero en ese día como que se hizo rema y me impactó muchísimo. Y es que David organizó los músicos y los puso en orden, y los cimbalistas profetizaban. Y los tambores profetizaban. David puso a los cimbalistas a profetizar. Y los címbalos son los platillos de batería, que entonces tocan en la mano. Como un címbalo, que si no sabe tocar suena bien desordenado, puede profetizar. Yo no entendía eso. ¿Cómo es que puedes profetizar con un instrumento?
Luego invito a alguien a mi iglesia, eso hace muchos años atrás, un hombre de Dios que toca la guitarra, canta y predica. Llegó, montó su equipo, se hincó a orar. Él tomó aceite, que él decía que era ungido, perdón, y le puso las cuerdas. Esto no implica la unción, es la devoción. Y aquel hombre empezó a tocar sin hablar. Hizo hablar aquella guitarra. Puntió aquella guitarra tocando una melodía sin hablar y empezó a tocar la guitarra. Y ese día yo entendí lo que es un instrumento profetizar. Porque mientras él tocaba, la gente empezó a adorar al Señor. La gente empezó a llorar. Gente empezó a pasar al altar. Y eso es la unción que portaba David. Esa unción es de David, pero hay una unción fresca. Cuando yo puedo adorar a Dios y cantar, yo recuerdo de niño en la iglesia donde papi pastoreaba, sobre todo esa de las Vallas de Ponce, que había una hermana que cantaba y se ponía a cantar en lenguas. Y en una ocasión, cantando en lenguas, ella suelta el micrófono con los ojos cerrados, caminó todo el pasillo. La iglesia de las Vallas está en una pequeña loma, bajó la escalera con los ojos cerrados, dobló a la derecha, bajó la cuesta, llegó a un pare donde estaba el grupo de muchachos del barrio que hacían maldades, que se endrogaban. Ella le dio un mensaje en lengua, interpretó lenguas, regresa caminando en lenguas y con los ojos cerrados, sube la escalera, sube al culto y detrás venía el montón de muchachos a convertirse. Eso yo lo experimenté. Una unción que se desata. Entonces hoy yo vengo a desatar hambre por esa presencia de Dios. El que tiene la unción tiene victoria. La unción es para vencer. La unción es para quebrantar yugo. Pero también la unción es para cambiar mi vida. Como líder de AJEC por mucho tiempo, 11 años trabajando en AJEC, hace unos años atrás, yo me cansé de ver muchachos en aquel tiempo, no estoy diciendo que es ahora, en aquel tiempo, yo me cansé de ver muchachos que en un campamento se quemaban con la presencia de Dios, pero que el otro fin de semana estaban practicando las mismas conductas pecaminosas, que seguían fornicando, que seguían chismeando, que seguían viendo lo que no tenían que ver, y venían al campamento y se quemaban y salían, pero en 2 semanas se le iba todo eso. La unción cambia mi vida. El que tiene la unción jamás vuelve a ser igual. Porque la unción es la presencia del Señor habitando dentro de mí. Me encanta, y me has escuchado, que me escuchan predicar, me encanta la expresión de Elías y la expresión de Daniel. El Dios en cuya presencia yo habito. El Dios en cuya presencia yo habito. No entro, no voy los domingos. Yo cantaba el cántico que dice, entra a la presencia del Señor con gratitud y adórale. El asunto es que entendí que no entro, porque si yo entro, tengo la capacidad de salir. Yo entré aquí a esta cabina en el día de hoy y me voy para mi casa, salgo de aquí. Porque si yo entro a la presencia del Señor, también puedo salir. No es lo mismo que yo habitar en la presencia de Dios. Y si yo habito en la presencia del Señor, es mi estilo de vida, es mi experiencia diaria. Entonces, cuando venga una batalla, cuando venga una guerra, cuando venga una tentación, cuando venga un conflicto, cuando venga un problema, cuando venga una enfermedad, cuando venga una crisis, yo me levanto en la unción del Santo de Israel y salgo vencedor, porque la unción es para que tú tengas victoria, para que operes en el don de Dios, porque Dios transformará tu vida, te cambiará, no serás el mismo, no lo serás. Dice Marcos capítulo 6, versículos 1 al 3. Leemos la palabra del Señor a su gloria, al Dios Trino. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? La unción que se ve, ¿verdad? Añado yo. ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ahí ves la autoridad y las manos. Unción. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No es este también aquel que está con nosotros, su hermana? Y se escandalizaban de él. La unción
te capacita en una forma que los que te rodean se van a sorprender. No es este muchacho que tiraba piedras, no es este que era travieso en el culto, no es aquel que se portaba mal, pero cuando llegó la unción te cambió la vida. Y de momento ahora eres portador de gloria, eres portador de bendición. Y los que tienen unción cambian ambientes. Cuando tú portas la unción, tú llegas a tu trabajo sin hablar, sin cantar. Y los que hablan malas palabras las reducen porque tú llegaste. Llegaste a la cancha a jugar baloncesto y el reggaetón le bajaron el volumen. No has hablado, no has cantado, no has dicho nada, pero tú llegaste. Y la unción que tú tienes va a provocar dos cosas: o choque con las fuerzas espirituales o sometimiento con las fuerzas espirituales. Y algo cambia porque tú llegas, no por lo que tú eres, no te engrandezcas, es por lo que tú portas, es la unción del Señor. Entonces nos hemos conformado con la imposición de manos y nos hemos olvidado de la búsqueda personal de Dios. La imposición me da muchas cosas, milagros, bendición, pero la unción que yo busco en la intimidad con Dios es lo que me da la autoridad para entonces, en lugar de que a mí me impongan las manos, yo ser el que impongo las manos. Y tienes que entrar a la capacidad, que hay cosas que tienes que hacer, ¿verdad? Comparto cuando predico, comparto este ejemplo y quiero que me lo entiendas, no quiero ser morboso. Pero cuando un hombre y una mujer se casan, tienen intimidad sexual. Y toda persona normal va a tener intimidad sexual en privado. Solamente los animales y los artistas porno la tienen en público. Todos los seres humanos normales tienen su intimidad sexual en intimidad, en privado. Lo normal es que un hombre y una mujer que estén íntimamente juntos, en algún momento la mujer va a quedar embarazada. Los primeros días ni cuenta se da. De momento empieza a haber cambios. ¿Cuáles son los cambios? Le empieza a molestar el olor al perfume, al jabón, a la comida. Le empieza a dar náuseas, incomodidad. Y tiene sospechas. No ha pasado, no sabe nada, pero hay algo que cambió. Ya está embarazada, pero no lo sabe, pero hay algo que cambió. Y se va a una farmacia muy conocida, para poner una pauta gratis, y compra una prueba casera de embarazo. Se mete al baño de esa farmacia, orina y lleva y sale las 2 rayitas. Y empieza a llorar y empieza a emocionarse y llama a su mamá. No llama al marido, llama a su mamá. Y su mamá le saca una cita con un laboratorio. Y le hacen una prueba de sangre y le dicen, tiene 5 semanas de embarazo. Y entonces es que se lo dicen al marido. El marido se entera después. ¿Qué ocurre? Se queda callada la boca, no dice nada, pero algo sigue cambiando. Su cuerpo empieza a transformarse. De momento no puede esconder que el abdomen está creciendo. La ropa no le sirve. Con el paso de los meses, la nariz se hincha. Con el paso de los meses, la cara cambia. Puede haber una manchita en la cara. Camina como pingüinito. Duerme con una almohada entre las piernas. Hay un cambio. No puede esconder que está embarazada. Todo el mundo se da cuenta que está embarazada. Nadie vio el tiempo de intimidad con su marido, pero todos se dan cuenta el resultado de esa intimidad. Eso pasa con Dios. Se supone que no estés hablando cuánto oraste, cuánto ayunaste, cuántas horas estuviste. Se supone que esa intimidad con Dios es en tu cuarto secreto. Dice la palabra, entra a tu cuarto secreto, cierra la llave. No tiene nadie que ver tu intimidad con Dios. Pero si tú has estado en intimidad con tu Dios, agárrate que todo el mundo se dará cuenta que estuviste con papá. No hay forma de que escondas la unción. No hay forma de que escondas. Vas a oler a gloria. El que se acerca a una fogata huele a humo. No hay forma que tú estés en una fogata y no cojas peste a humo. No hay forma que tú estés en la presencia de Dios y no huelas a gloria. No hay forma que tú estés en la presencia del Señor y no se note en tu conducta, en tu adoración, en tu forma de mirar, en tu forma de
hablar, en tu forma de resolver conflictos. No hay forma, no es posible que yo en un culto ayer domingo hablé lenguas, me revolqué y mañana peleé con mi esposa y nos insultemos. No hay forma. No fue unción, fue una emoción. Fue una emoción. No hay unción. Y yo quiero llevarte porque el reto es, tengamos unción. La unción genuina, verdadera, la que pudre yugos. Y me encanta lo que usa el escritor sagrado porque dice pudre, porque no dice rompe. Porque cuántas cosas a nosotros se nos han roto, pero tienen mucho significado y la pegamos. Mi mamá colecciona cántaros de barro, estructura de barro. Y cada vez que viajamos le llevamos un barro nuevo. Tiene un montón de cositas de barro. Y cuando uno se le cae, mami los pega. Y coge lo que está pegado, que se nota que está pegado, lo pone de espalda a la gente. Y lo mantiene. Es de decoración, si le echas agua no sirve, pero es de decoración. Lo que se rompe se puede arreglar. Pero lo que se pudre, no hay forma de arreglarlo. Porque no hay forma de pegar con nada, ni con tornillos, porque la pudrición no permite adherencia a nada. La unción no rompe tu yugo. La unción lo pudre. Para no vuelva a levantarse, para que lo que la unción quitó no vuelva a levantarse. Por eso, cuando alguien viene en libertad de las drogas, de la homosexualidad, del vicio, es una nueva criatura. Dios no te va a hacer a ti una mejor versión de ti. Dios te va a cambiar completamente. La unción cambia. Y la gente decía, pero ¿de dónde le sale esa autoridad aunque hable, esa sabiduría? Esos milagros que hace la gente no va a entender. ¿Cómo es? Porque mucha gente, y discúlpame, es que estoy pensando tantas cosas a la vez, y yo siento en mi espíritu que alguien está recibiendo esta impartición de la palabra. Hay gente que te va a menospreciar porque vio tu pasado, hay gente que no va a valorar porque no cree en ti, pero cuando tienes unción van a tener que reconocer, pero no es este el que jugaba conmigo, no es este el que no fue a la universidad, pero hay algo que tiene que no puedes callarlo. Se llama la unción del Santo de Dios. Por eso, cuando tú eres vencedor y tienes la unción, las tinieblas tienen que reconocer, por más que le he tirado, sigue adorando a Dios. Sigue caminando. Se llama la unción del Señor. La unción no es para un escalofrío, no es para un parapelo. Si tú quieres un escalofrío, te recomiendo con un cable 220 vivo pelado y coge otro, une los dos puntas, dos cables 220 pelados y vas a recibir un escalofrío tremendo. No me malentiendas, yo creo, me encanta sentir al Señor. Me encanta sentir los ríos de agua viva. Me encanta experimentar el hablar en lengua. Lo promuevo en mi iglesia. Lo fomentamos en la iglesia. Pero la unción es algo más que eso. La unción es una impartición de poder que te da una capacidad sobrenatural para ser vencedor. Y el reto del siglo XXI es que yo no tenga experiencias emocionales ni religiosas, sino que yo tenga la verdadera unción de Dios. Ese es el reto. Nos hemos confundido en emociones, nos hemos confundido en experiencias y hemos perdido lo sustantivo. Y es que tú experimentes poder, autoridad en todas las áreas. Oro para que sea una realidad en tu vida. Oro para que este programa despierte un hambre por su presencia. Y si es de bendición este programa, pásalo, compártelo a alguien. Oraré para que el Señor te dé victoria en esa área. Gracias por estar con nosotros en esta tu emisora que te hace bien, en este programa, estar conmigo, el pastor Rafael Vázquez, en este tiempo, por prestarme tus oídos por este espacio de 50 minutos. Y gracias por hacerlo parte de tu vida. Nos puedes contactar a través de nuestra página, tanto en Facebook como en Instagram, Rafael Felo Vázquez Urquía, o también en la página de nuestra iglesia, la IDDPMI Parguera en Lajas, también por aquí, por la página, las redes sociales de Triunfo 96.9, o a nuestro teléfono al 787-380-4849. 787-380-4849. Es una bendición compartir contigo y es una bendición experimentar, ver en ti la presencia del Señor. Por eso, hasta el próximo lunes, un abrazo, muchas bendiciones, que la gloria de Dios sobre y abunde sobre tu vida. Dios te bendiga. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez.
Será hasta la próxima semana.